Hoy presentamos Hanak Pacha, el mundo de arriba. ¿Bocina? Sí, funciona. ¿Balizas? Funcionan. ¿Luces? Están viscas. ¿Viscas? Ya veo. Voy a arreglarlo. Nico, ¿vamos a jugar? Dale, vamos. Nico, ¿me das uno? Bueno. ¿Y si los mezclamos y compartimos todo? ¡Qué buena idea! ¿Y si los ponemos acá? ¡No! ¡Sos un tramposo, Nico! ¡Te comiste todo! ¿Qué pasó, chicos? Que Nico se comió las golos que eran para los dos. No es mi culpa. Lo que pasa es que ella come mucho. ¡Aue! ¡Decile algo! Le voy a decir que esa lata que tomaron tiene una historia. No, no quiero una historia. Quiero que lo rete. Pero primero una historia. Esta vez el cuento nos lleva a Perú. Allí vivía una zorra que estaba buscando su almuerzo cuando descubrió algo más interesante. Una invitación al casamiento de 2 palomos. Seguramente habría un gran banquete, pero la fiesta era en el cielo. ¿Cómo podía llegar hasta allí? Cuando de repente se le ocurrió una idea. Amigo Cóndor, amigo Cóndor. ¿Usted va para el casamiento? Así es. Es que voy a animar el baile y estoy llegando tarde. ¿Me podría llevar? Por favor. A cambio le ofrezco 2 suculentas llamitas. Está bien, zorra. Pero no hagas papelones con tus malas maneras. Come educadamente y sé cortés con los demás. Si te portás bien, te llevaré y te traeré de regreso. ¡Oh! Amigo Cóndor, no hace falta aclarar nada. Sé comportarme. La zorra y el cóndor se elevaron al cielo, o al Hanak Pacha, el mundo de arriba, donde viven los dioses con sus casas y sus jardines, y al que solo llegan los pájaros y las zorras astutas. Llegamos. ¡Ajá! Estimado loro, tanto tiempo sin verlo. ¿No venías a tocar música? ¿Eh? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Ya empezamos. ¡Que comience la fiesta! La zorra tocaba muy bien la vihuela y todos disfrutaron de su música. Todos menos ella, que seguía pendiente de una sola cosa. ¡Toque otra más! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Zorra!
trabajar todo eso, seguramente necesitará algo de chicha. Gracias, amigo Cóndor. Esta chicha tenía un poco de alcohol. Me parece. Ah, sí. Pero dicen que los zorros no se emborrachan nunca, ¿no? No, claro que no, claro que no, claro que no. La zorra durmió mucho tiempo y recién despertó al día siguiente. La fiesta había terminado y el cóndor, enojado por la actitud de la zorra, había regresado a la tierra sin avisarle. ¿Y ahora cómo regreso? La zorra recorrió el Hanak Pacha pensando cómo haría para volver a la tierra. Y tuvo una idea. Comenzó a armar una soga con la paja del lugar, pero para llegar a la tierra necesitaba una enorme cantidad. Así que continuó fabricando la soga durante días, semanas, hasta que un día tiró la lata y finalmente escuchó que golpeaba la tierra. Entonces ató la soga al árbol y comenzó el descenso. La zorra bajaba rápidamente, pero la soga no resistió su peso. Oh. La zorra se dio un golpe tan fuerte contra la tierra que se le salió todo lo que había comido. El viento esparció las semillas y los granos por toda la tierra, donde crecieron plantas que dieron mucho alimento. Y dicen que de ahí en más nunca faltó comida en esa zona de Perú. Eso le pasó a la zorra por comerse todo. No, eso le pasó por ir al cielo. Si la fiesta hubiera sido en la tierra, no pasaba nada. ¿No, abuelo? Y puede ser. Bueno, me voy a tomar la leche. Uy, ojalá la abuela tenga alfajores. Oh. Ay, ¿Qué pasa, Nico? me duele un poco la panza. Eso es por todas las jolos que te comiste. Creo que para uno no hay leche con alfajores. Hay tecito con galletita de agua. Vengan, yo los acompaño con la abuela. Deja, abue, yo lo acompaño. ¿Estás listo? Sí. Uy. Ay. Ay. ¡Ay!
siembra, crece el alimento nuevo, tierra fértil que comienza a llenarse de maíces, trigo, papas y cosecha. Ay, 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 mi palomita, Jalapacha, cielo arriba. Gracias te dice la tierra por los granos y semillas. Gracias te dicen los hombres, gracias por nuestra comida. Ay, ay, ay. Gracias te dicen los hombres, gracias por nuestra comida. Ay, ay, ay. Thank you.